I know she had a lot of gems that I could use. And I know what I want to do is major. And I think she would have been able to like walk me through it. A few months ago, I had to deal with something that I have never dealt with before in my life, and that was a death in my family. Unfortunately, it was my great tia, Normandia Maldonado. She was my grandma's sister, and this death hit home because it was so close. It took until her death and for me to go to the funeral to see how many people she impacted. It opened my eyes to view her in a way that I've never looked at her before, besides being my tia Mania. So I went back to New York after the funeral, and I went to CUNY College where all her archives were to go see and understand more of who she was, why she impacted these people, and the legacy she left behind. Wow! This is where we do processing. Here is where a lot of people is here via Silverstone, and Look at how beautiful! I feel like I'm gonna cry like 7,000 times. Just be prepared. Oh, this is her passport picture. How young! She was a baby. Came from the Dominican Republic at the age of 30 or so. As soon as she came to this country, the next year, she was already starting to do things. Empezó de la nada a hacer organizaciones, a ser parte, miembros de grupo. Aparecen en toda una gama de la sociedad dominicana en Nueva York de 1960 a los 2005, 6 y 7. Wow. This is like epic. Look at this epic picture. That's so dope. Llegó aquí sin saber inglés, llegó joven, se fajó, trabajó en una factoría y luego en las tardes no se quedaba en su casa quejándose de la vida, no. Ella salía a las calles y haciendo comunidad. La dedicación de tiempo de su vida al afán por luchar, por crear organizaciones y situaciones donde la cultura dominicana durara y que se pudiera transmitir de padres a hijos y a nietos y a bisnietos. Empezó a bailar con sus grupos de baile. Al tiempo le decían el grupo de baile de Normandía Maldonado. Y luego ella se estableció como un grupo y una organización, el cual ella es una de las fundadoras del Centro Cultural Ballet Quisqueya, que todavía existe. You know, you see like your aunts and your family or your grandma and all of these things, and you like never picture them young because you're like, no, you're old and I know you and you're old. And then you look at this and you see like how far they came. Oh my God, like this is timeless. Look how timeless this is. Ella estaba en todos los desfiles de todo Nueva York. Algo que nos llamó la atención es que decía desfiles de la raza. Entonces ahí fue cuando nos explicaron que el desfile de la raza es lo que fue después el Hispanic Day Parade, que ahora es el Hispanic Day Parade Inc., que es por todo Nueva York. Do you meet Celia Cruz? The next to Normandy. How are you next to her? Like, ¿Tú me vas a ayudar a guardarlo? it's fucking Celia Cruz. And I'm sure they had like a dope conversation. Like I'm sure, like they were able to connect. Dos Latinas, dos proud Latinas, just doing it. Encontramos que ella está en los periódicos, tanto de habla español y también en los periódicos americanos. E incluso nos dimos cuenta que hacían teatro y que se representaron en el Teatro San Juan. También ella fue fundadora del Instituto Artiano de los Estados Unidos, que en un tiempo pasado, cuando ellos lo crearon, se llamaba Centro Cívico y Cultural Juan Pablo Duarte. Y logró poner la estatua de Juan Pablo Duarte en Nueva York y pudo participar
en cualquier evento que a ella le dio la gana. One of the biggest things in her house was ella tenía un cuarto, and it was all of the disfraz, all of them, and then we would just always want to go in there, always want to see like, y este disfraz, y este traje, like, and she would always be like, salgan de ahí, coño, vengan. It was the funniest. She was so small, but had this high-pitched voice when she would scream. One thing that she did do was that, you know, she gave all of her evidence and artifacts, because if it wasn't because of that, you know, those things just go away and nobody even remembers it. Gracias a las fotografías de Normandía Maldonado, hay documentación de cómo era Washington High en los 70, 80, de dónde se desfilaba, cuántos desfiles habían, cartas a políticos que estaban en posición de que necesitamos una escuela. Ella tenía como un museo y que sería muy bueno que esa información y esos documentos llegaran aquí. De ahí eso no paró, era como que ella donaba bastante, pero luego ya tenía otras y así. Cada vez que abro una caja y veo más y más, porque ella siempre donaba mucho aquí al archivo. Tú tienes que estar muy orgullosa de ser familia de una señora como esa. Gracias. Ay, gracias. Sigue. Estás haciéndolo muy bien. Gracias. Those are big shoes to fill. I started finding out more about my mom and the impact she had on people when she started getting sick. Bailamos tanto para Puerto Rico, como para Cuba, como para Colombia, como para Venezuela, para República Dominicana, para todo. Normandía hizo comunidad y la hizo y fue muy inclusiva. No solamente era con los dominicanos, también con los afroamericanos, con los puertorriqueños y la gente de toda la parte del mundo. Eso le transmitimos a los niños cuando nos visitan acá. Mira, tú puedes ser ella algún día. No importa de qué parte del mundo tú seas, tú puedes ser una Normandía Maldonado. Mira, ella lo logró, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Dijo una vez, yo trato de que ese amargo de vivir lejos de tu patria no se sienta. Do you think she accomplished everything she needed to accomplish? Oh, wow, no. It was never enough for her. It was never enough for her. She didn't know how to stop. Yo creo que ella se fue en paz y se fue feliz. Que muchos de nosotros podemos decir ahora en día, yo soy feliz con lo que he hecho hasta ahora, he logrado todo lo que yo he querido. A eso es que venimos, a ser felices, a desarrollarnos y a dar un poco de lo que nos dan a nosotros. Y yo creo que ella logró eso. En una palabra, describe Normandía. Dedicación. I think she's an inspiration. Tenacidad. Gracias a la tenacidad logró todo. Quizás una palabra sería sagacidad. Una persona que se tira. Y eso yo no lo sé, pero yo lo voy a aprender. If I got anything out of this, is just that she was legendary. You know, it's funny because she used to always say, ustedes van a saber quién es Normandía Maldonado cuando yo me muera. Always would say that. And sure enough, now I do. For what I want to do with my life, for the career that I want to have, for the role that I want to have in my community, amongst my Dominicanos, amongst my Latinos, she is the perfect representation of that. And unfortunately, she passed before I could realize it. And there has to be a reason. And I don't know the reason, but what I do know is that it gave me a sense of purpose. And it allowed me to view what I am doing and what I want to do and what I will accomplish in a whole different light. My tia has left a legacy by herself, and I just hope to continue her legacy through me.